Bien, mi nombre es Daryl Capellán y hoy estaré mostrando brevemente la asignación de Hadas sobre hacer una agenda electrónica en el cual se ingresan datos y se guardan una base de datos. Esta práctica fue para poner, para la redundancia en práctica, lo que es la capa de acceso a datos. Bueno, yo básicamente primero empezaré creando un formulario de ejemplo y luego explicando mi código del formulario. Aquí básicamente este formulario me pide todos los requerimientos que estuvieron en la tarea y eso es un picker, o sea, un selector de fecha, pondré una fecha aleatoria y bueno, vamos llenando los campos. Tengo dos combo bots que por defecto están vacíos, pero tienen estos tres selecciones que son las únicas que están permitidas. Y aquí me pide número. Entonces, básicamente ya del luego que todos los campos estén completos, el botón de insertar lo que va a hacer es ejecutar una sentencia SQL que va a mandar los datos a la tabla que yo tengo en mi base de datos. Aquí vemos cómo se ingresar los registros correctamente. Y si vamos aquí en mi base de datos, estos datos fueron de prueba que yo tomé, pero ahora va a mostrar los que yo acabo de insertar, que fueron estos que están aquí. Entonces, ¿qué otras funciones tenemos? La forma en la que yo usé el buscar fue básicamente teniendo que poner el nombre del contacto que se guardó y automáticamente se van a rellenar los otros. Como podemos ver aquí, si yo quiero modificar algo, tiene que ya haber estado en buscar un contacto. Y si quiero cambiar algo, simplemente lo voy a modificar. Por ejemplo, modificar. Y podemos ver aquí en la base de datos cómo se cambió correctamente la dirección, que fue lo que modifiqué. Para eliminar lo mismo, tenemos que seleccionar el contacto que queremos eliminar y luego de esto le podemos dar a eliminar. En este caso lo voy a eliminar para ver que si funciona el botón de eliminar. Y vemos aquí como mi contacto se borró. Entonces, sigamos con la explicación del código. Algo a tomar en cuenta. Ese label no, perdón. Este textbox que está aquí, vacío, yo lo tengo oculto porque yo quise que cada vez que se guardara una agenda de un contacto, se le guardara un ID en la base de datos, porque yo creé un apartado para eso y simplemente cada vez que tú creas un contacto nuevo, aunque no se vea, automáticamente se le va a agregar un ID a ese textbox. Entonces vamos con mi clase de la conexión a la base de datos, que lo que hace básicamente aquí toma la base de datos que yo puse, que es la que tengo creada, y aquí abre una conexión a la base de datos. Y en el formulario que tenemos, bueno, empecemos con el clic de insertar, que lo que hace básicamente es aquí, prepara una sentencia SQL con campos vacíos usando estos parámetros. Y luego, usando básicamente esto, que lo que hace es que crea un objeto de SQL comando que se llama cmd, que recibe dos parámetros, el query que yo puse aquí arriba y la conexión que crea anteriormente a la base de datos que está aquí. ¿Qué hace esto? Pues inserta los valores que se pusieron en los textos, como bots, selector de fecha, etcétera, y lo agrega a la base de datos. Si todo estuvo bien, me muestra un mensaje de que el registro fue insertado correctamente y se limpia los campos en un método que tengo más abajo. Y en caso de que no, pues te salta una alerta, disculpa, que no se insertó ningún registro. Aquí tenemos un método bien sencillo que es limpia los campos. Entonces para el botón de buscar, yo lo que hice básicamente fue que con un select eh, iba a seleccionar todo de la tabla de contactos cuando el nombre fuera igual al nombre que yo pusiera en el campo del formulario. Entonces, ¿qué hacía básicamente eso? Tiene un SQL Data Reader que esto lo que hace es
que va leyendo fila por fila. Y yo lo que quiero es que cuando me lea fila por fila, me lo ponga en el formulario. O sea, cuando yo busque por el nombre, el escuela de data reader va a ir a la tabla y va a leer fila por fila y me lo va a agregar a los respectivos componentes que tiene el formulario. Entonces, para modificar, eh, yo lo que hice fue básicamente que usé el label, el textbox del ID que mencioné anteriormente. Y para modificar, solamente te va a permitir si tú seleccionaste, si buscaste un contacto primero. Aquí hace una validación y primero verifica que no esté vacío y también verifica que cuando tú vayas a modificar no se guarde con un contacto que esté vacío, o sea, no se guarde vacío. Entonces igual tenemos la conexión, tenemos el query de actualizar y aquí básicamente se añaden los valores actualizados a la tabla. Y si todo estuvo bien, pues se registran y se limpian los campos. Si no, pues se te salta esta alerta. ¿Qué hace mi método, perdón, de eliminar? Igual que con editar, primero se debe buscar un contacto y eso lo valida con el textbox del ID. Y luego de que haya una confirmación, me salta un dialog, un show, un message box, que me pregunta si estoy seguro de si quiero eliminar el contacto, con un sí o no. En caso de que la respuesta haya sido sí, pues se selecciona el ID del contacto y se borra de la tabla. En caso de que no se encuentre el contacto, pues va a saltar esto. Y por último, tengo un loader, bueno, un load, no recuerdo bien cómo se llama, que lo que hace es que los combo bots, los dos que tengo, que es género y estado civil, cuando inicia el formulario aparezcan vacíos y que o sea, las opciones para seleccionar sean fijas, estas que estamos viendo aquí. Esto que hace esta parte aquí que dice select index, que como empieza en -1, lo que hace es que empieza vacío, o sea, el índice va a ser -1 y no va a tener ningún dato. Y gracias, eso ha sido todo.